Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con los trabajos de esta semana, ver cuáles son los temas que nos corresponden y checar el asunto del examen para que no tengan problemas. Bueno, comenzamos entonces con el asunto del examen. Ya les había comentado la semana pasada a ustedes que su examen es el día de mañana. ¿Sí? Entonces van a tener examen mañana y el examen se va a llevar a cabo de la siguiente manera. El examen abre a las 7 de la mañana. Va a quedar abierto hasta las 23:59 de la noche, es decir, hasta las 11:59. Entonces podemos decir que prácticamente todo el día va a estar abierto el examen. Solo que ahora vas a tener una oportunidad de resolver el examen y solo vas a tener 1 hora y media para hacerlo. Puedes entrar a resolver el examen a la hora que tú quieras, después de las 7 y antes de las 10:30 de la noche. ¿Por qué antes de las 10:30 de la noche? Para que puedas tener tu hora y media de tiempo completo para resolverlo. Entonces, digamos que para el examen de 7 de la mañana a 10:30 de la noche, puedes entrar a la hora que tú quieras. Una vez que tú entres, te va a dar única y exclusivamente 1 hora y media. ¿Sí? Así es que de esa manera ustedes están en plena libertad de hacer el examen a la hora que ustedes gusten, sin estar apegados a un horario, sin situaciones de ese tipo. Entonces, mañana el examen empieza a las 7, termina a las 11:59 de la noche. Tienes que contestar las preguntas, obviamente ahí en plataforma, ya sabes, pero también me tienes que enviar el archivo con la solución del examen. ¿Sí? Tu archivo, ya sea de Word o de PDF, con las imágenes con la solución de tu examen. Si por algún motivo ya se está cerrando o se te está acabando el tiempo y no alcanzas a subir el archivo, contesta el examen y envíalo, aunque no subas el archivo. ¿Sí? Una vez que envíes tu examen, tus respuestas, vas a tener 10 minutos para enviarme por correo el examen, la solución de tu examen. ¿Sí? Eso es solo en caso de que no lo alcances a subir, que ya no te alcance el tiempo. ¿Sí? Entonces, no se esperen a querer subir el archivo y dejar de contestar las preguntas en plataforma. Primero contesten todas las preguntas y luego intenten subir el archivo ahí en la plataforma. Si de plano no se puede, envíen sin el archivo y tendrán los 10 minutos para mandarme su archivo a el correo electrónico a cebetisrafo@gmail.com. ¿Va? Entonces, esa es la mecánica, chicos, para su examen del día de mañana. ¿Vale? Dicho esto, bueno, vamos a ver entonces qué pasa con los temas del día de hoy, bueno, de esta semana. Y los temas que nos corresponden en esta semana tienen que ver con básicamente la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Y esta ley de acción y reacción nos habla más acerca del equilibrio. Ya vimos que la primera ley de Newton nos habla de que para que un objeto se mueva o se deje de mover, se necesita de fuerza. Una fuerza para que se empiece a mover o una fuerza para que deje de moverse. También vimos en la segunda ley que esa fuerza está relacionada con la aceleración, por eso la fuerza causa movimiento. De manera que para calcular la fuerza multiplicamos la masa del objeto por la aceleración que lleva. Masa por aceleración es igual a fuerza. En el caso del peso, nuestro peso es la masa de nuestro cuerpo por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, tenemos esa situación con la segunda ley de Newton. ¿Sí? Masa por aceleración. ¿Sí? Y esto nos va a servir un poquito más adelante. Vamos a verlo un poquito más adelante cómo va a funcionar.
La tercera ley de Newton nos dice que para toda fuerza de acción hay una de reacción en sentido opuesto y con la misma magnitud. Esto nos habla de que se puede mantener un equilibrio, es decir, que los objetos no se muevan o que estén moviéndose con velocidad constante, ¿vale? El que se muevan con velocidad constante es prácticamente imposible en nuestra realidad. Entonces nos vamos a enfocar más en esta ley de acción y reacción a que los objetos no se muevan. Cuando los objetos no se mueven se dice que están en equilibrio. Entonces vamos a analizar en esta semana este asunto del equilibrio. ¿De qué se trata el equilibrio? Bueno, para comprender este asunto del equilibrio necesitamos comprender lo siguiente. Vemos aquí en la imagen que están ustedes observando en su pantalla que hay un objeto, vamos a decir una caja en un plano horizontal sobre el cual están actuando todas estas fuerzas. 5 fuerzas actúan, ¿sí? Entonces cabe mencionar que las fuerzas son vectores, ¿sí? Igual que la velocidad es vector, igual que la distancia es un vector, bueno, el desplazamiento es un vector. Entonces tenemos vectores, las fuerzas son vectores, por lo tanto nosotros vamos a hacer la suma de vectores. Si nos regresamos en el tiempo cuando empezaba el semestre, ustedes hicieron suma de vectores, ¿sí? El cálculo de la suma de vectores o vector resultante. Este procedimiento es el que vamos a utilizar en el equilibrio de fuerzas. Necesitamos hacer la suma de vectores u obtener el vector resultante. Entonces, si nosotros agarramos todas estas fuerzas y las sumamos, aquí hay un proceso gráfico de la suma de vectores, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lo siguiente: sumamos F1, F2, F3, F4 y F5, ¿sí? Y la punta de F5, ¿sí?, se une con el origen donde comenzamos F1 y esto nos da el vector o la fuerza resultante, ¿sí? Entonces Fr es la suma vectorial de las fuerzas, la fuerza resultante, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando esta fuerza resultante tiene un valor diferente de 0, un valor mayor a 0, este objeto se va a mover. Se va a mover y se va a acelerar. No se va a mover realmente con velocidad constante, se va a acelerar. Pero ¿qué sucede cuando esta fuerza resultante es igual a 0? Cuando es igual a 0, entonces vamos a hablar de un equilibrio de fuerzas. Y ese equilibrio de fuerzas implica lo que ya les dije, o que el cuerpo está en reposo o que se mueve con velocidad constante. Esta segunda parte es prácticamente imposible en nuestra realidad, en nuestro mundo, por lo tanto implica que el cuerpo estará en reposo, es decir, no se mueve. Entonces, ¿sí?, nosotros debemos de generar ciertas condiciones para que los objetos no se muevan. Y aquí nos hablan de una condición de equilibrio de fuerzas en 2 dimensiones. En realidad, en nuestro mundo, el equilibrio de fuerzas se hace en 3 dimensiones. Pero vamos a comenzar trabajando con 2. Ya cuando lleguen a la universidad, verán cuál es el equilibrio en 3 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones tenemos nosotros, dentro de un plano, tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Se trata entonces de que todas las fuerzas en el eje X valgan 0 y que todas las fuerzas que actúan en el eje Y tengan un valor de 0. Por lo tanto, la suma de fuerzas en X es o debe ser igual a 0. Estas son nuestras condiciones de equilibrio para que un objeto se mantenga en reposo. Que la suma de fuerzas que actúan en el eje X valga 0. Pero también que la suma de fuerzas en el eje Y valga 0. Se deben de cumplir estas 2 condiciones. La suma de fuerzas en X igual a 0 y la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sale? Ahora, ya sabemos que no se va a mover en X y no se va a mover en Y. Pero aquí todavía hay un detalle, ¿sí? Y es que el objeto puede girar, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor del sentido de las manecillas del reloj.
Entonces, no basta con tener estas dos condiciones de equilibrio. No basta con que no se mueva en X, no basta con que no se mueva en Y. También tenemos que agregar que el objeto no gire, que no haya ese movimiento. Ahora, para poder resolver los problemas en equilibrio, necesitamos analizar el objeto que está siendo sometido a las fuerzas y las fuerzas que actúan sobre él. Y para eso usamos lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre lo que hace es que nos permite ver el objeto y las fuerzas que actúan sobre él, pero las fuerzas ya expresadas como vectores. Entonces, aquí les voy a dejar cómo es que funciona un diagrama de cuerpo libre, cómo se hace, ¿sí? Cuáles son las fuerzas externas e internas que hay, y vamos a pasar a ver un ejemplo. Supongamos que aquí hay un muro y aquí hay un techo, y tenemos aquí una cuerda A y una cuerda B. Esas dos cuerdas sostienen por medio de otra cuerda a un objeto que tiene un peso de 40 newtons, ¿sí? De esta manera. ¿Cómo hago un diagrama de cuerpo libre? Bueno, yo voy a poner, ¿sí? O voy a seleccionar un punto dentro del objeto, dentro del problema, donde yo pueda colocar esas fuerzas de manera que yo las visualice como si estuvieran en un plano cartesiano XY. Entonces se toma este punto de aquí donde se junta la cuerda A con la B y el objeto que cae. De manera que si nosotros revisamos, aquí hay 60 grados. Si recordamos, los ángulos antagonistas valen lo mismo, entonces acá también tengo 60 grados. Y voy a tener entonces una fuerza B, ¿sí? Aquí la T significa tensión, que es una fuerza también, tensión en B. Y tiene aquí un ángulo de 60 grados, que es el mismo ángulo que tenemos aquí con la horizontal. ¿Por qué la fuerza va hacia arriba? Es muy simple. Fíjate bien. Si tú quitas esta fuerza B, si quitas esta cuerda, el objeto va a caer, ¿sí? Se va a ir hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza B tiene que jalarla hacia arriba para mantener el equilibrio. Como lo jala hacia arriba, pues anotamos nuestra fuerza hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Luego, el peso del objeto, ¿sí? Va hacia abajo. Recordemos que el peso siempre lo vamos a manejar hacia abajo. Entonces aquí está el peso. ¿Sí? La fuerza de A, fíjense bien, si yo corto esta cuerda, el objeto con la cuerda B se van a mover hacia la derecha. ¿Sí? Ese va a ser el movimiento que van a tender a hacer. Por lo tanto, esta cuerda de A está ejerciendo una fuerza hacia acá para poder mantener todo en equilibrio, y aquí tenemos la fuerza de A. Este es un diagrama de cuerpo libre. A veces las fuerzas nos van a quedar todas en el origen, ¿sí? Se van a llamar fuerzas concurrentes, pero a veces estas fuerzas no nos van a quedar sobre el origen. Un poquito más adelante les voy a seguir explicando y van a ver cómo no quedan sobre el origen en algunos casos. Pero este diagrama ya me permite realizar mis cálculos para mis condiciones de equilibrio, ¿sí? Es decir, yo puedo sacar la suma de fuerzas en X de la siguiente manera. Esta tensión en B, como está sometida a un ángulo de 60 grados, va a tener una parte de su fuerza en X y otra parte de su fuerza en Y. Entonces, la fuerza de B en X más, en este caso, menos la fuerza de A. ¿Por qué menos? Porque del origen para la izquierda los vamos a considerar negativos y del origen a la derecha positivos. Recordemos que del origen hacia arriba positivos y del origen hacia abajo negativos. Entonces, la fuerza en X de B, la parte de B que está en X, menos la fuerza en A, la vamos a hacer igual a 0, porque esa es la condicional de equilibrio, que las fuerzas sean igual a 0, la suma. En este caso, la parte de la fuerza de B que se encuentra en Y, ¿sí?, menos el peso también serán igual a 0. Y de esa manera nosotros mantenemos el equilibrio.
Ahora, aquí hay un par de videos, chicos, que necesito que vean. Estos videos son la explicación que les di a sus compañeros que ahora están en sexto el año pasado, cuando ellos estaban en cuarto y cuando les tocó ver física 1 y ya entramos en el asunto de pandemia, pues ya les grabé estos videos. ¿Sí? Aquí les explico a ellos cómo funciona todo esto que estamos viendo ahorita, ¿sí? Para que ustedes refresquen y tomen buenas ideas, y acá se resuelven algunos problemas para la comprensión del equilibrio, ¿sí? Entonces es necesario ver estos dos videos, ¿sale? Para poder comprender el tema. Ahora, ¿qué pasa con esto del equilibrio? Bueno, vamos a ver aquí cómo es que esto del equilibrio funciona. Y vamos a tener diversas situaciones que pudieran generarse cuando hablamos de el equilibrio, ¿sí? Dejen nada más que recargue la pizarra electrónica, ¿sí? Permítanme un segundo. Muy bien, regresamos. Entonces vamos a ver qué situaciones vamos a encontrarnos. ¿Sí? Ya vimos que podemos tener fuerzas concurrentes. En este caso, si nos fijamos, está un objeto, una caja, plano horizontal, una fuerza 1 hacia acá, una fuerza 2 hacia acá, el peso del objeto hacia abajo y una fuerza que ejerce el piso sobre la caja, que se llama fuerza normal, hacia arriba. Y si nos fijamos, si nosotros extendemos estas fuerzas, nos vamos a dar cuenta que todas se juntarían en el centro de la caja. Por lo tanto, son fuerzas concurrentes. ¿Sale? Estas fuerzas concurrentes yo las voy a poner en un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que viene estando representado por este formato de XY. ¿Sí? Déjenmelo. Lo acomodo de manera que nos va a quedar lo siguiente. Aquí va F1, ¿sale? F2 viene acá, ¿sale? Fn viene hacia arriba, obviamente sobre el eje, Fn, y finalmente el peso va hacia abajo. Y este sería mi diagrama de cuerpo libre. F1 a la derecha, F2 a la izquierda, Fn hacia arriba y W hacia abajo. Y esas son todas las fuerzas que actúan aquí. Ahora, yo lo que debo de hacer entonces es que la suma de fuerzas en X sea igual a 0 y la suma de fuerzas en el eje Y sea igual a 0. Si nos fijamos, F1 y F2 están en X, Fn y W están en Y. Entonces, F1 más, porque es una suma, este símbolo significa suma o sumatoria, ¿sí? Entonces, F1 más el valor de F2, pero F2 es negativo porque va a la izquierda, entonces más menos F2 es igual a 0. Esto equivale a decir F1 menos F2, ¿sí? Si van a la izquierda, pues ya le pones el menos aquí directamente. Si van hacia abajo en el eje Y, también le pones el menos. Pero realmente la operación es esta como la ven. F1 más menos F2 por el signo de F2. Nos va a quedar esto. Si nosotros pasamos F2 del otro lado de la ecuación, va a quedar positiva y nos va a quedar que F1 es igual a F2. Y efectivamente, para que haya equilibrio y para que esta caja no se mueva en el eje X, F1 debe de valer lo mismo que F2, de manera que se contrarrestan. Si hacemos nuestro análisis en Y, también para que no se mueva, vamos a decir entonces que Fn menos el peso W es igual a 0. La operación es la misma que ves acá, más menos W, pero ya directamente le ponemos el menos. Va hacia abajo,
menos en lugar de más. Fn menos W es igual a 0. Si yo paso W del otro lado, me queda que Fn es igual a W. Y efectivamente, para que esta caja no se mueva en el eje Y, la fuerza normal debe ser igual al peso. Entonces, de esa manera nosotros tenemos nuestra condición de equilibrio. Sin embargo, les dije hace un momento, esta caja puede girar. ¿Sí? Y si esta caja gira, entonces ya no está en equilibrio. Entonces yo tengo que revisar también esa parte del giro. ¿Sí? Ya vi que en X no se mueve, ya vi que en Y no se mueve y está bien. Falta el análisis del giro. En este caso ninguna de las fuerzas provoca que la caja gire. Por eso no analizo el giro. Pero vamos a ver en qué momento, ay caray, sí sucede. Y pasamos al siguiente ejemplo. ¿Vale? Aquí, si se fijan, ya tenemos un sistema diferente. Tenemos aquí una tabla, una viga, que está apoyada en dos soportes, en el soporte A y el soporte B. El peso de esta viga lo colocamos al centro de ella, ¿sí? Es el peso de la viga, y hay una fuerza 1 hacia abajo y una fuerza 2 hacia abajo, ¿sí? Tenemos aquí distancias, ¿sí? Es decir, del soporte A al peso hay 2 metros, del soporte B al peso hay 2 metros, del soporte A a la fuerza 2 hay 0.75 metros y del soporte B a la fuerza 1 hay 0.5 metros. Estas distancias me van a ayudar para el asunto del giro, ¿vale? Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Si nos fijamos, estos dos soportes se convierten en fuerzas. ¿Por qué? Si yo quito los soportes, todo el sistema y esta tabla se vienen hacia abajo. Por lo tanto, estos soportes están generando fuerza hacia arriba para mantener el equilibrio. De manera que aquí tengo la fuerza en A, la fuerza 2 hacia abajo, el peso hacia abajo, la fuerza 1 hacia abajo y la fuerza del soporte B hacia arriba. ¿Va? Y ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, yo voy a analizar suma de fuerzas en X igual a 0. Si yo me fijo en este diagrama, ninguna fuerza está en X. Entonces, pues automáticamente se cumple esto. Pues, automáticamente la suma de fuerzas en X es igual a 0. Si no hay fuerzas, vale 0. ¿Estamos? Perdón. Entonces, ya cumplimos esta parte del equilibrio. Ahora, suma de fuerzas en Y igual a 0. Ahora sí, todas las fuerzas que van para arriba, positivas, todas las que van para abajo, negativas. Entonces, suma de fuerzas en Y igual a 0. FA, positiva, menos F2 porque va hacia abajo, menos W porque va hacia abajo, menos F1 porque va hacia abajo, más FB que va hacia arriba, y todo eso es igual a 0. Ya sumé todas mis fuerzas aquí en mi diagrama y las igualo a 0. Este es mi fórmula para cumplir con la condición de equilibrio en Y. A estas dos, suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0, se le llama equilibrio traslacional. Es decir, que no hay traslado del objeto. Esta viga no se mueve en X y tampoco se mueve en Y. Por lo tanto, no se traslada. Estamos en equilibrio traslacional. Pero aquí, si nos fijamos, puede haber giros. ¿Sí? Y estos giros los vamos a analizar de la siguiente manera. Nosotros vamos a seleccionar un punto en el cuerpo que está siendo sometido a las fuerzas y vamos a poner ahí, ¿sí? Vamos a fijar ese punto, pero vamos a permitir que pueda girar, que no se mueva para arriba, que no se mueva para los lados, pero que sí el objeto pueda girar. Podemos poner el punto donde querramos, aquí en A, en W, en B, en donde trabaja F1, en donde trabaja F2 o en cualquier punto intermedio. Pero siempre vamos a seleccionar un punto donde podamos cancelar fuerzas. Ahora les explico a qué me refiero cuando veamos el equilibrio de los giros, de los momentos. ¿Sale? Entonces, yo voy a poner mi punto de análisis en A. Imagínate que aquí pongo un clavo en la tabla. La tabla no se va a poder mover a la derecha ni se va a poder
para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, pero sí va a poder girar, ya sea en contra de las manecillas del reloj o a favor de ellas. Ya que puse ese punto de análisis, ahora quito todas las fuerzas excepto una. Quitamos F2, F1, W y FB y dejamos FA. Nos vamos a dar cuenta que FA no hace que la tabla gire porque mi punto de análisis está aquí. Y ya dijimos que aquí no se va a poder mover para arriba ni para los lados. Y como está exactamente en el punto, ¿sí? No puede ser posible que gire. Solamente se movería hacia arriba. Y eso ya lo impedimos fijando este punto. Entonces FA no produce nada. Ahora, quitamos todas las fuerzas menos F2. Imagínate que solo hay F2. ¿Sí? Visualiza solo a F2, la tabla y el punto fijo. Si dejamos esto, la tabla por acción de F2 va a girar a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? No hay ninguna otra fuerza más que F2. Entonces la tabla gira a favor de las manecillas del reloj. Si quitamos todas y dejamos solo W, también va a girar a favor de las manecillas del reloj. Lo mismo va a suceder cuando solo dejemos F1. Y cuando dejemos solamente FB, la tabla va a girar en contra de las manecillas del reloj. Estos posibles giros que se pueden dar cuando nosotros quitamos las fuerzas y dejamos solo una, es lo que conocemos como el equilibrio o tratar de generar el equilibrio rotacional. ¿Sí? Y esto que nosotros vemos de que la fuerza produce un giro en el objeto se conoce como momento o torque. Momento o torque. Y lo vamos a ver aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es una suma de momentos o de torques igual a cero. Es decir, que los giros a favor de las manecillas del reloj sea igual a los giros en contra de las manecillas del reloj. Entonces tenemos que calcular nuestra suma de momentos y hacerla igual a cero. ¿Sí? ¿Dónde voy a poner mi punto? Donde yo quiera. Ya te dije que lo puedes poner donde tú quieras. A mí me conviene ponerlo aquí en A, porque entonces A no va a formar parte de la ecuación. Ya vimos que A no produce giro estando el punto de análisis aquí. Entonces esta fuerza no produce giro. Producen todas las demás menos esta. Entonces esta no va a estar en la ecuación. Si yo pongo mi punto de análisis aquí, lo que estoy haciendo es quitar a F2 de la ecuación, porque esta no provocaría giro. Lo mismo si pongo mi punto de análisis aquí, provoca que W no genere giro y no entra en la ecuación. ¿Sí? Entonces yo lo puedo poner donde yo quiera. Lo pongo en A. Y vamos a analizar cómo calculo un momento dentro del equilibrio rotacional. Un momento, chicos, se calcula multiplicando la fuerza por la distancia que hay al punto de análisis. Pero debemos de cumplir una condición, que el vector fuerza y el vector desplazamiento o el vector distancia sean perpendiculares entre sí. Aquí hay una distancia y aquí hay una fuerza. Debe de haber 90 grados entre este vector de fuerza y este vector de desplazamiento. 90 grados perpendicular. Esa es la condición para calcular momentos. ¿Sí? Después nos vamos a encontrar en otro fenómeno de la física que se llama trabajo, que también vamos a multiplicar fuerza por distancia para calcular el trabajo. Pero ahí la condición es que en lugar de que la fuerza y la distancia sean perpendiculares, ahí deben de ser paralelos. En el caso de los momentos, la fuerza y la distancia deben de formar 90 grados. Deben de ser perpendiculares. ¿Ok? Entonces, analizamos los momentos, pero para poder darle la forma correcta a nuestra fórmula de momentos, necesitamos determinar qué signo va a tener cuando giren en contra de las manecillas del reloj y qué signo cuando vayan a favor. La convención es la siguiente: cuando el giro que se pudiese producir vaya a favor del sentido de las manecillas del reloj, el momento será negativo.
cuando el giro que se produzca vaya en sentido contrario al sentido de las manecillas del reloj, el momento va a ser positivo. Entonces, momento fuerza por distancia. Distancia al punto de análisis. Entonces yo tengo que saber qué distancia hay a F2, qué distancia hay a W, qué distancia hay a F1 y qué distancia hay a FB. Comenzamos con nuestra suma de momentos igual a 0. ¿Sí? F2 va a producir un giro a favor. Entonces es negativo. Ahí está el negativo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a multiplicar? F2 por la distancia que hay del punto a F2. Y ya vimos que hay 0.75 metros. Entonces, menos 0.75 F2. Aquí está mi momento. Paso con la siguiente. El peso. ¿Sí? Yo sé que hay 2 metros del punto de apoyo A donde actúa el peso. Entonces, mi momento va a ser 2 por el peso. Pero también va a girar a favor de las manecillas del reloj y tendrá que ser negativo. Entonces, menos 2 por el peso. ¿Sí? Pasamos a la siguiente fuerza, que es F1. ¿Qué distancia tengo? Pues si nos fijamos, de A a B hay 4 metros y de B a la fuerza 1 hay medio. Por lo tanto, a 4 metros le quito medio metro y me van a quedar 3 metros y medio, 3.5 metros. Esa es la distancia que hay de A a la fuerza 1, 3.5 metros. ¿Cómo va a girar esto? A favor de las manecillas del reloj. Entonces también es negativo y me va a quedar 3.5 por F1, que este es mi momento. 3.5 por F1. Signo negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Con la última fuerza, que es FB, nos vamos a encontrar que va a ser el giro en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser positivo el momento. ¿Qué distancia hay del punto A a FB? 4 metros. Entonces, más, porque va en contra de las manecillas del reloj, 4 metros por FB. Y ya que tengo todos mis momentos, los igualo a 0. Aquí está. Esta va a ser mi fórmula para mi equilibrio rotacional. ¿Cómo resolvemos estos problemas, chicos? Pues bien simple. Nosotros vamos a tener valores para F2, para F1, para W, lo más normal, ¿sí? Y si los tenemos, entonces tendríamos que calcular cuánto vale FA y cuánto vale FB para tener equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Con esta fórmula, si te fijas, cuando yo le dé números a F1, a F2 y a W, yo voy a calcular FB. Y cuando yo llegue con FB en esta fórmula de equilibrio traslacional, voy a calcular el valor de FA. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de resolver estos problemas. Nosotros creamos nuestra fórmula, ¿sí? Sumando, respetando los signos obviamente, pero sumando ya sean las fuerzas en los ejes, en X, Y, o los momentos, girando a favor de las manecillas del reloj o girando en contra. ¿Sí? Creamos nuestras fórmulas. Entonces, aquí estamos viendo las dos partes del equilibrio, el traslacional y el rotacional. Y en ambos casos igualamos a 0 para que estos objetos no se muevan. ¿Sí? Esto es algo extremadamente importante, chicos. ¿Sí? En la universidad, cuando estudias carreras relacionadas con el área de la construcción, con la ingeniería civil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ingeniería civil se trata de que las estructuras no se muevan. Las casas, los edificios, los puentes, los aeropuertos, las vías no se muevan, sino que se estén en equilibrio. Entonces esto es fundamental en las áreas de las ingenierías o carreras relacionadas con la construcción, arquitectura, ¿sí? Para mantener el equilibrio de las estructuras. También es importante en otras áreas de las ingenierías. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa cuando mis fuerzas no están todas en el eje Y? Aquí están todas muy bonitas sobre el eje Y. ¿Qué pasa cuando las fuerzas actúan inclinadas? Antes teníamos las fuerzas directamente sobre el eje Y. Ahora ya no. Ahora tenemos fuerzas inclinadas.
Permítanme un segundo. Ya. Tenemos la misma viga, la misma madera, los mismos soportes A y B, el mismo peso, pero aquí tenemos una fuerza 2 con un ángulo beta y una fuerza 1 con un ángulo alfa respecto al horizontal. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que pasa con los vectores, chicos. Tenemos que encontrar cuál es el componente X y cuál es el componente Y de cada una de estas dos fuerzas inclinadas. Como ejemplo, con F1, F1X es igual a F1 por el coseno de alfa y F1Y igual a F1 por el seno de alfa. Recuerda, para hacer esto, el ángulo debe estar con la horizontal. Aquí el ángulo va con la horizontal. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que calcular componentes rectangulares de las fuerzas cuando están inclinadas y tenga yo el ángulo. ¿Cómo hago mis condiciones de equilibrio? Bueno, antes de eso, yo voy a tener una distancia 1 hasta F2, una distancia 2 hasta W. Aquí ya no me cupo, pero hay una distancia 3 hasta F1 y hay una distancia 4 hasta FB. ¿Sí? Entonces, no vamos a ver ni D3 ni D4, pero aquí están. D3 para F1 y D4 para FB. Sí, ya no me alcanzó el diagrama, disculpen. ¿Cómo hago mi suma de fuerzas en X igual a 0? Bueno, muy simple. ¿Sí? Tengo que utilizar todas las fuerzas que estén en X. Y aquí sí hay fuerzas en X, a diferencia del problema anterior, donde no había ni una sola fuerza en X, aquí sí las hay. ¿Cuáles? Pues el componente en X de F1 y el componente en X de F2. Es decir, F1 va hacia la izquierda. Si se fijan, la flecha va en este sentido. Por lo tanto, en el eje X la fuerza va para la izquierda y cuando va para la izquierda es negativo. Y para encontrar el componente en X multiplico por el coseno del ángulo. Entonces, menos F1 coseno de alfa. Porque el menos, recuerda, la fuerza en X va hacia la izquierda. ¿Sale? Luego, F2 también tiene un componente en X. Y si nos fijamos, el componente en X va a ir hacia la derecha. Y es positivo. Por eso ponemos más F2 coseno de beta. Y esto es igual a 0. Los componentes rectangulares en X de F1 y de F2 entran en esta suma de fuerzas en X. Entonces, menos F1 coseno de alfa más F2 coseno de beta igual a 0. Y ahí está mi condición de equilibrio. Ahora en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y? Pues actúa la fuerza A, el peso, la fuerza en B y el componente en Y de F2 junto con el componente en Y de F1 que irían hacia abajo, fíjense, van hacia abajo. Entonces comenzamos. Suma de fuerzas en Y igual a 0. FA, aquí está, positiva. F2 por el seno del ángulo beta y va hacia abajo, negativo, menos F2 seno de beta. Menos el peso, porque va hacia abajo, menos F1 por el seno de alfa y va hacia abajo, menos F1 seno de alfa. Más FB que va hacia arriba. Y todo eso igual a 0, mi condición de equilibrio para la suma de fuerzas en Y. Y vamos con los momentos. ¿Sí? Ya nos quedan 5 minutos para que termine la sesión. Le voy a dar más rápido. Voy a poner mi punto de análisis en A. ¿Sí? Entonces, F2 por el seno del ángulo beta es la fuerza que está perpendicular a esta distancia 1. Entonces yo voy a utilizar F2 por el seno del ángulo, porque es el que está en Y, causándome el giro. ¿Sí? No es toda F2, es solamente la parte que está en Y. Entonces, si te fijas, como va a girar a favor de las manecillas es negativo. F2 por el seno de beta, que es el componente Y, por D1, que es la distancia que hay de aquí a acá. El peso por D2 y también el peso va a girar a favor, entonces es negativo, menos el peso por D2. Aquí va a actuar solamente la parte en Y de F1.
F1 por el seno de alfa. Y también va a girar a favor, por lo tanto es negativo. Menos F1 por el seno de alfa por D3, ¿sí? De distancia 3. Y finalmente la F en B va a causar que esto gire en contra y es positivo, más FB por D4, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0, suma de momentos en A igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro el punto B con estos mismos datos? La ecuación va a cambiar. Fíjate bien, F1 por el seno de alfa y el giro ahora es en contra de las manecillas, por lo tanto es positivo. F1 seno de alfa por D4, que es hasta acá, menos D3, que es hasta acá, y esa es la distancia que hay de B a F1. ¿Sale? D4 menos D3. Más el peso, sí, porque ahora va a girar hacia acá, en contra, por D4, que es toda la distancia de A a B, menos la distancia de A al peso, y es la distancia que hay de aquí a acá, D4 menos D2, y así sucesivamente, chicos. Depende de dónde pongas tu punto de análisis, tu ecuación de momentos va a ser diferente. En X y en Y no cambian, ¿sí? Porque están con respecto a los ejes XY, pero en los momentos, si tú pones en A, la ecuación que te queda aquí va a ser diferente a si pones el punto en B, va a ser diferente a si pones el punto en W. ¿Ok? Así es como trabaja esto, chamacos. ¿Sí? Así es como trabaja esto del equilibrio. Ya les digo, vean los videos que están ahí en la plataforma, que son los que corresponden al año pasado, a los grupos del año pasado. Y este video va a estar también ahí en la lista de reproducción. Los de la plataforma también están en la lista de reproducción, pero pues ya los tienes en la plataforma. Velos directamente ahí. Cualquier duda, chicos, pues al Messenger. Y ya sabes, tu examen es mañana. Tu examen comienza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y este asunto de las fuerzas ya es del tercer parcial. Entonces vas a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular, tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. Todo eso vendrá en tu examen. ¿Sí? 1 hora y media, comienza a las 7, ¿sí? Se cierra a las 11:59 de la noche. A la hora que tú quieras, tienes hora y media. ¿Vale? Entonces, chicos, pues yo los dejo. Cualquier duda, ya saben, al Messenger de volada. Y espero que les vaya muy bien. Cuídense, chamacos. Y esperemos que nos podamos encontrar antes de que el semestre termine. Lo veo difícil, pero ojalá. ¿Vale? Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.